Continuamos con la parte de la estructura urbana de la ciudad. Acordaos que vimos dos vídeos anteriores sobre esto, centrándonos en la primera parte que se conoce como casco antiguo. Acordaos que no casco histórico, que el casco histórico incorporaría también a la ciudad industrial, ¿de acuerdo? Lo cual, primera parte casco antiguo, desde el origen de la ciudad hasta incluso hasta la actualidad, si en esa zona se ha ido rehabilitando o realizando cualquier tipo de modificación en la parte urbana. Y vamos ahora con la segunda parte de la ciudad, que sería la ciudad industrial, que empieza a surgir a mediados del 19 y que es la parte de la ciudad que está realizada a las afueras de la parte del casco antiguo y alrededor de la muralla, que se va a ir ampliando y cuyas tres partes más significativas sería la parte del ensanche, sobre todo para la clase burguesa, los barrios obreros para los trabajadores de la industrialización que empieza a surgir en esta época, y los barrios jardín, que van a ser proyectos de intentar mejorar la vida de los obreros, ofreciéndoles un modo de vida cercano a la naturaleza. Lo que pasa que por su alto precio, al final, más que para instalar obrero, va a ser para instalar aparte de la burguesía del ensanche. ¿De acuerdo? Bueno, cosas importantes es, en primer lugar, que desde el 19 hasta el primer tercio del 20, las ciudades tradicionales medias y pequeñas, aquellas que no superan los 50.000 habitantes, van a crecer poco. Las que sí que van a crecer son aquellas que van a instalar la industrialización, es decir, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla, etcétera, van a crecer, y las ciudades medias y pequeñas, sobre todo en la zona de Castilla, Castilla-La Mancha o Castilla y León, pues no van a tener un gran crecimiento. Van a derribar murallas preindustriales casi todas. Ya sabéis que en la actualidad se conservan muy poquitas murallas preindustriales de época medieval, como puedan ser las de Ávila, como ejemplo claro. Se va a ocupar esa zona donde estaba la muralla por paseos o bulevares que van a diferenciar en cuanto a la amplitud la parte del casco antiguo con la parte del ensanche. Si os acordáis que lo vimos en Google Earth, vale, pues esta sería la parte de Madrid que corresponde al casco antiguo, y toda esa parte de aquí corresponde con la parte de la ciudad industrial que vemos que va creciendo por cada uno de los lados, y vemos la diferencia de tramas entre una parte y otra, de plano irregular a plano más regular y plano más ortogonal, calles más anchas y menos sinuosas, ¿no? Vamos viendo un poquito las diferencias. Bueno, empezamos por el ensanche burgués en este vídeo, y luego vemos la parte obrera y de barrios ajardinados o barrio jardín en otro vídeo. El ensanche burgués, en principio, responde a los deseos de la burguesía, que es ese crecimiento que va a tener esas clases medias una vez que aparece el desarrollo del liberalismo económico a partir del siglo XIX. Ideas de orden, plano regular, calles pavimentadas, con alcantarillado, con agua, corriente, etc. Todo esto van a tener estos barrios. Y los planes más conocidos sería el de Barcelona, el plan de Cerdá, y el de Madrid, el de Carlos María de Castro. El de Madrid pues corresponde sobre todo con la zona cercana al Retiro, que es la que podéis conocer, que se llama habitualmente como la zona del Marqués de Salamanca. Bueno, características de esta fase es, primero, que en el momento de su creación, en el ensanche adoptar, pasamos del plano irregular, que era lo habitual, a planos regulares en cuadrícula, ya sabéis, en manzanas, calles normalmente rectilíneas mucho más anchas que las anteriores, en principio de baja densidad, es decir, que digamos que del cuadradito de la manzana, como ya veremos luego imágenes, se van a ocupar de momento los lados, y luego posteriormente se va a ir edificando más. En un primer momento, el espacio entre medio ocupado por jardines, las fachadas van a hacer tipo palacete o villas jardinadas, historicistas, en cuanto que intentan
hacer un neobarroco, neomudéjar, como ya hemos visto antes en las fachadas, luego vemos fotografías de ellas. El suelo normalmente es residencial, es decir, se dedica a viviendas familiares de la clase burguesa y el coste es evidentemente bastante alto. Con el paso del tiempo, el ensanche empieza a haber más gente que quiere vivir en esa zona, hay mejora de accesibilidad del transporte urbano que llegará ahí porque era su principal inconveniente que estaba desconectado de la parte de la ciudad del casco antiguo. La trama se va a densificar, va a haber ya viviendas por los 4 lados, como ya veremos en plano. La edificación va a ganar altura, con lo cual va a haber más pisos para que haya más personas y ya aparece la función terciaria, es decir, aparecen tiendas en esa zona que sirvan de abastecimiento a la gente que vive allí, que van a ser tiendas evidentemente caras porque quien vive allí es gente de alto poder adquisitivo que suele ser la burguesía. Así que ya combina área residencial y área comercial, área terciaria. Y en la actualidad lo que vemos es que son zonas poco más envejecidas, muy bien accesibles, bien comunicadas y que poquito a poco han tenido que modernizar sus inmuebles. Bueno, eso sería en cuanto a la parte del ensanche burgués. Vemos algunas imágenes. Amplío un poco para que podáis verlas mejor. Bueno, vamos viendo, veis que cambios que ha habido. Esta es la Puerta de Alcalá, en torno a una vista aérea que se llegó a pintar en torno a 1854 y si ves todo lo que veis aquí corresponderá con la parte del Retiro, la parte del barrio de Salamanca, que había una plaza de toros, veis cómo ha ido cambiando Madrid. Bueno, esta zona que estaba evidentemente en poblaciones cercanas a Madrid se van a conectar ahora con el crecimiento de la ciudad industrial y también de la parte de la periferia. Voy a intentar un poco más. Vale, esto es lo que me refería en cuanto a la parte del ensanche burgués. Veis, plano ortogonal, en un primer momento 2 bloques de viviendas, en principio unifamiliares, en medio jardín, y lo que va viendo es poco a poco empieza también a edificarse en las zonas de los lados y empieza a ganar altura. Con lo cual, plano ortogonal, calle rectilínea, pavimentación alcantarillado que ya hemos visto. Principales cambios lo vamos viendo aquí. En cuanto a la trama, va a ser abierta en un primer momento, solamente abierto por uno o dos lados, que luego se va a densificar y ya por los 4 lados. La edificación mediana altura, palacetes y estilo historicista en las fachadas jardinadas y poco a poco ganan tamaño y verticalización. Se levantan áticos, se sustituyen villa burguesa por bloques de pisos. Uso del suelo, en principio es residencial, de alto precio, y poco a poco empieza a haber parte residencial y cara para la burguesía, parte terciarizada, comercios, oficinas, también caros, evidentemente. En la actualidad lo que se ha hecho es un embellecimiento y una modernización de las instalaciones. Y aquí veis estos edificios que los podéis ver si vais cerca del Retiro, por todo lo que es la zona de la parte del ensanche de Madrid, y vais viendo pues, estilos historicistas en las fachadas, en principio para vivienda de gente muy acaudalada. Y las transformaciones serían estas que veis aquí. Pasamos de villas para una sola familia importante a cómo aparecen ya pisos que van ganando en altura para que haya más personas, eso sí, de alto standing, con lo cual la trama se densifica. Es el plano inicial, para que haya separación entre una vivienda y otra, jardinado hasta el bloque que hemos llegado ganando en altura, que es el proyecto inicial que luego se transformó. Vale, eso ya lo hemos visto en Google Earth, la parte de casco antiguo, la zona del ensanche burgués en el caso de Madrid, la trama es más abierta y más en cuadrícula. Antes de ir a los barrios industriales de Google, para acercarnos un poco y que los vayáis viendo, veis aquí, este sí que sería un plano radiocéntrico. Cuando veis una rotonda, plano radiocéntrico es la parte de ventas que se ven aquí.
y veis, bueno, pues hay mayor distancia entre los edificios. Si bajamos un poco a pie de calle, pues vamos viendo que, bueno, son edificios en principio de viviendas algo más caras, con zonas como un interior, unas de ellas, la trama es mucho más abierta, etc. Bueno, continuamos en el siguiente vídeo con la parte del barrio industrial para la población más desfavorecida.